tenemos un invitado en casa, Carolina. Él fue diputado del PRD, pero en las primarias le hicieron una jugada dejándolo por fuera. Hoy apoya a Martín Torrijos y busca una curul por el Partido Popular y se trata de Yacir Purkait, candidato a diputado. Señor Purkait, bienvenido a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Buenos días, Einar. Bien, gracias a Dios. Un poquito dolorido ahí, una contractura, pero bien. ¿Qué le pasó? Bueno, a mí me gusta mucho el ejercicio y el deporte extremo del surf. Yo surfé hace muchos años y... Tienes que ir con Carolina, a ella le encanta el surf. Ah, sí. ¿Dónde surfea Carolina? No, nada más fue una vez, una clasecita que tuve ahí en Playa Caracol, en Punta Chamel. Sí, las olas son buenísimas. Sí. Y bueno, la ola estaba buena, la corriente estaba fuerte, remé mucho y cuando salí me quedé dormido en un sofá que tenía como un agujero así, eso, sofá bien usado. En una mala posición, entonces ahora tengo un dolor tremendo en el omoplato. Sí. Bueno, va a tener que ir a tratarse eso, ¿no? Sí, totalmente. Un buen masajista terapeuta ahí. Exactamente. Así es. Porque tengo un tremendo nudo ahí, que no voy a ni moverme. Descontracturado, creo que se llama ese masaje. Sí. Oiga, aquí nos dicen que le hicieron una jugada y lo dejaron por fuera. ¿Qué fue lo que pasó? Coméntenos sobre esto. Bueno, el tema de... Bueno, yo participé en las primarias del PRD, ¿no? Salí electo y en las primarias, al igual que se reservaron muchas posiciones principales, también se reservaron todas las suplencias. Las suplencias no fueron a elecciones primarias. La ley es clara y dice que todas las posiciones de elecciones tienen que ser electas de alguna manera, de algún tipo de proceso, ya sea por primarias, a través de los directorios, a través de las direcciones políticas de los partidos. En el caso del PRD, los suplentes se escogieron a través de una reunión CNCDN, que es la organización de la cúpula del partido, administrativa y directiva. Y bueno, en las dos reuniones que se dieron no me aprobaron el mío. También existe una disposición en el Código Electoral que habla de que si uno llega al último momento, o sea, a la última fecha de postulaciones, y no se postula la nómina completa, uno queda descalificado como nómina incompleta. En mi caso, a pesar de que se me hayan entregado las credenciales ya como candidato principal, y que también el Código señala que es irremovible, que de hecho, después de una primaria, una vez que se te entregan las credenciales, ya tú quedas en firme, lo que se llama postulación en firme, me llevaron a esa disyuntiva, me llevaron a ese espacio en gris. Yo simplemente pues renuncié en último momento a la postulación. De igual manera, siempre he tenido una afinidad hacia la dirección política de Martín Torrijos y me iba a ser muy difícil estar en el PRD sin apoyar a Martín, cosa que estaba muy claro por parte de la dirección política del partido, y creo que por esta razón llegamos a esa consecuencia, ¿no? A raíz del apoyo que usted manifestó hacia el candidato Martín, claro, le hicieron esta jugada. Claro que sí, por supuesto. Para mí Martín es un candidato muy superior al candidato que fue electo en la primaria del PRD. Interesante. ¿Y por qué volver a la Asamblea? Exacto. ¿Por qué volver a la Asamblea? Bueno, ¿Qué planea? Mira, una de las principales inspiraciones es que Martín es candidato. Y lo digo porque la primera vez que fui diputado fue en el gobierno de Martín. Y conocí a un presidente... Usted fue diputado en dos periodos. 2 veces, sí. En el gobierno de Martín y luego en el gobierno de Martinelli. En el de Martín gobierno, en el de Martinelli oposición, y bastante opositor. Y Martín fue un gobierno bastante dinámico. O sea, la gente dice, los pelados, sobre todo la juventud que no conoce su gestión, hablan de que Martín es más de lo mismo. Yo digo que ojalá Panamá tenga más de lo mismo que Martín. O sea, Martín al final... recogió un país muy similar a las condiciones que estamos ahora, con una economía bastante golpeada, con condiciones de credibilidad en la gestión pública bastante cuestionables, con el tema de la justicia enredada, con condiciones muy parecidas a las que hay ahora. Y Martín nos dejó en camino de grado de inversión, nos dejó casi en pleno empleo, nos dejó con políticas públicas transparentes, nos dejó con contrataciones públicas transparentes, nos dejó con una ley de responsabilidad fiscal, nos dejó con muchos proyectos en camino, que fue muy fácil al siguiente gobierno montarse pues en un gobierno boyante, con economía a alto nivel, con todos los proyectos ya básicamente listos para implementar, y fue un gran estadista. Yo desde la Asamblea, junto a mis compañeros en la Asamblea, aprendimos mucho de su gestión, y sobre todo en mi circuito en Panamá Norte se implementaron muchas acciones, pero muchísimas. La ampliación de la vía transísmica, por ejemplo, hasta Villa Grecia,
hay una comunidad muy particular que se llama El Progreso, en donde prácticamente Martín hizo todas las soluciones desde la carretera, así como dicen, hay un dicho muy popular que dice que los políticos de Amago prometen los puentes. Pues ahí Martín prometió un puente y sí lo hizo. Y sí había un río que se crecía y que no permitía el acceso a la comunidad, pues ahí lo hizo, la electrificación. Y una de las cosas más emblemáticas es que hay una comunidad que se llama Mocambo, no sé si la conocen. Sí. Esa comunidad es la comunidad fundadora en aquel entonces corregimiento de Alcaldía. Y en esa comunidad, después de 50 y tantos años de fundada, no tenía luz eléctrica, imagínate, en plena ciudad capital. Y habían muchos enclaves legales que no permitían que la electricidad llegara allá. Cayó en un limbo que le impedía esas inversiones y al final, por la voluntad de Martín y su gobierno, logramos superar todos estos enclaves y se llevó la luz eléctrica a la comunidad. Y fue muy emblemático, pues, porque al final demuestra lo que es la vocación. El país necesita de gente buena. Yo me considero una persona buena, que además tiene una gestión que puede mostrar muchísimos resultados positivos, tanto en materia de desarrollo en mi circuito electoral como en leyes de la República, como la ley de sede regional de empresas multinacionales, que fue impulsada por mí, el tema de la ley antitabaco, que a pesar de no haber sido el proponente, fui uno de los principales impulsores que hizo que la ley fuese posible en la Asamblea, y muchas cosas que podemos mostrar. Y eso es importante porque si no tienes un gobierno central que te acompañe en estos temas, porque al final en la Asamblea tú puedes proponer proyectos de ley y aprobarlas, pero si el Ejecutivo no las sanciona, quedan en nada. Precisamente, señor Yacir, hablando un poquito de usted, ¿cuáles son las propuestas que busca impulsar desde el circuito 85? Es que usted va, ¿no? Sí, mira, el circuito 85 ha quedado prácticamente paralizado en el tiempo. Perdone, ¿cuál es este circuito exactamente? Eso es Panamá Norte. Oh, ok. Las cumbres, Alcaldía, Caimitillo. Okay. Y se han hecho algunas inversiones, sí, pero necesitan mucho más. Es un área que ha crecido en población muchísimo, pero sin embargo no ha crecido en soluciones de infraestructura. Así es. O sea, le hace falta mucha conectividad, por ejemplo, el corregimiento de Caimitillo, que es un corregimiento que ha crecido en desarrollos inmobiliarios tremendamente, sí. La densidad de población ha crecido muchísimo, los accesos son limitados y eso conlleva a que las personas tengan que madrugar, pero madrugar te digo a las 3 de la mañana. Creo que no tiene ni siquiera un hospital ni un centro médico hospital, por ahí cerca. Exactamente, no hay centros de formación técnica. Exacto. Hay comunidades que tienen mucho espacio para poder implementar, por ejemplo, desarrollos de emprendimiento como granjas domiciliarias. No hay áreas de recreación adecuadas, falta mucha iluminación. Caimitillo, especialmente, que lo mencioné, que hay servidumbres y hay accesos que se pueden desarrollar, que pueden mejorar muchísimo las condiciones de vida de sus pobladores, para que puedan despertarse más tarde y puedan llegar más temprano a sus casas, que es importante el contacto con la familia, el tiempo que uno le dedica a la familia. Por supuesto que el tráfico, la gente no lo percibe, pero el tema del tráfico es un tema que atenta muchísimo en el humor de las personas. Y sobre todo cuando uno llega a la casa cansado, agotado de estar 2 horas metido en un carro o tener que levantarse en la madrugada. Hay muchísimo que se puede hacer allá. O sea, el tema del hospital se ha intentado en 3 ocasiones, ha fracasado. Nosotros sabemos que con Martín podemos lograr hacer un centro de atención médica. La promoción de la salud preventiva, por ejemplo, que es muy importante. Hay muchísimos casos de diabetes en el área, muchísimo tema muchísima incidencia de niños con discapacidad. No sé por qué razón ha crecido mucho la población de personas con discapacidad. No hay centros de atención terapéuticos, por ejemplo. Las personas tienen que viajar hasta el Santo Tomás. Y claro que el transporte tampoco es el mejor. Las rutas internas siguen siendo con la chivita y quizás el servicio no sea el más apropiado. El transportista maltrata muchísimo al usuario y hay que promocionar más y mejor transporte. A la población le gusta mucho, por ejemplo, el servicio del Metrobús y se ha implementado la nueva ruta con Metrobús en el circuito, que ha sido pues muy efectivo y las personas están muy contentas, que se pueden ampliar en otras áreas, ¿no? Usted mencionaba el tema de la atención de salud para el sector de Panamá Norte, el hospital. Dice que si Martín llega a ganar, usted
pudiese ejecutar este proyecto. Pero ¿qué pasa si el candidato Martín Torrijos no gana? ¿Cómo usted implementaría este hospital que se necesita en el sector de Panamá Norte? Bueno, mira, casualmente por ahí saqué un videito en mis redes donde yo digo que no necesariamente lo nuevo es lo bueno. Y puse el ejemplo de que en la Asamblea actual, de los 71 diputados hay 58 nuevos, perdón. Y si estos 58 nuevos, todos fueran buenos, no hubiesen aprobado la ley de las minas y no se hubiese promovido todo el desastre que hubo en las calles. Digo esto porque yo fui diputado de gobierno y de oposición. Y en ambos adquirí la experiencia de cómo manejarme y cómo impulsar los proyectos de mi circuito y cómo convencer. Claro, en el caso de oposición te cuesta mucho convencer porque lamentablemente vivimos en un país en donde la política sigue siendo el factor principal de la toma de decisiones. Y cuando uno es diputado de oposición y uno lucha por los intereses de la población, pareciera que negar lo que uno impulsa, una buena propuesta, lo castigan a uno. No lo castigan a uno, castigan a la población. Sí. Pero en este sentido yo he aprendido a cómo sumarme a la población, sobre todo cuando hay proyectos tan primordiales y tan anhelados por la población, y liderizar para que a través de la presión popular o a través de los pobladores uno pueda lograr los objetivos. Y el hospital es extremadamente necesario. Hay otros factores importantes que hay que tomar en cuenta. Sí, es que también el país carece de médicos suficientes y carece de personal técnico suficiente para uno puede hacer la estructura, como ha sido el caso, por ejemplo, de la ciudad de la salud, en donde tenemos todo este gran desarrollo de cemento y bloques, pero tenemos escasez de médicos y escasez de personal técnico. Entonces, en ese sentido también es importante buscar la manera de impulsar que se capaciten mucho más médicos en Panamá y ver de qué manera de la mano del gobierno uno de la Asamblea puede lograr también impulsar esta razón. Pero sí, por supuesto que es una solución integral y la comunidad lo exige. Y nosotros, bajo esta necesidad, sabemos que no importa si seamos gobierno u oposición, vamos a liderizar y vamos a lograr que el objetivo se cumpla. El día de ayer la señora Balbina comentaba que Martín está fragmentando al PRD para beneficiar a otro candidato. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que casi todo el PRD está con Martín. Me parece que Gaby fragmentó al PRD y la cúpula del partido fragmentó al PRD tratando de imponer a través del clientelismo y a través de las presiones a aquellos funcionarios públicos y tratar... Mira, el PRD no aprendió de la elección de otros partidos. Vimos cómo Mireya, por ejemplo, impuso a José Miguel y se descalabraron. Vimos cómo otros partidos políticos, cuando estaban en el gobierno, impulsaron a los consentidos del Ejecutivo y las propuestas en las elecciones fueron un total fracaso. Ese es el mismo caso del PRD en la actualidad. O sea, Gaby no tiene más nada que el visto bueno de Nito. No tiene ningún tipo de liderazgo, no tiene antecedentes, no tiene ningún tipo de muestra que el país pueda decir, bueno, tenemos un candidato que tiene esta trayectoria. Ni siquiera tiene trayectoria en el PRD. O sea, es una imposición total de parte de los sectores de poder para continuar con sus intereses personales. Y han sido esos intereses personales los que han descalabrado el PRD. No es más que eso. Martín no ha dividido el PRD. Martín simplemente decidió no sumarse a eso. Y efectivamente, si Martín hubiese aspirado dentro del PRD, hubiese sido totalmente un fracaso su proyecto. Él ha tenido que apartarse precisamente de todo lo que el PRD representa actualmente. Intereses personales, manipulación del poder, fracaso. Imagínate Martín de candidato en este momento en el PRD con todos los fracasos que ha tenido este gobierno. ¿Por qué tendría él que sumarse eso a su mochila? Cuando él es una excelente propuesta, una persona con mucha experiencia, ajeno a todas las tomas de decisiones que tuvo este gobierno y que ojalá lo hubiesen tomado en cuenta, se hubiesen ahorrado, pero muchísimas contradicciones. El caso es que Martín representa otro tipo de liderazgo, representa otro tipo de acción en el gobierno y tiene una trayectoria incuestionable. O sea, el gobierno de Martín fue ejemplar. A mi criterio, el mejor que ha tenido Panamá, porque ha tenido los mejores resultados. Y sobre todo, no solamente durante su gestión, sino a largo plazo. Proyectos, por ejemplo, como el proyecto de limpieza de la bahía, quedaron paralizados por la irresponsabilidad de los siguientes gobiernos, donde le han arrancado presupuesto
para desviarlo a otras prioridades o a otras cosas que no son prioridades, como por ejemplo pues proyectos como este. Pero, en fin, al final Martín no ha dividido el PRD se dividió solo. Y lo que ha venido Martín es a llenar un espacio de esperanza de parte de los verdaderos torrijistas, de ser representado como es y de salir de la vergüenza que ha sido el gobierno actual. Ahora, usted está apoyando al señor Martín Torrijos. Él en su momento renunció al Partido Revolucionario Democrático. Usted sigue siendo parte de este partido, pero busca una curul por el Partido Popular. ¿Por qué no renunciar al Partido Revolucionario Democrático? Bueno, la verdad que la campaña me ha tenido tan ocupado que me ha dado pereza ir al Tribunal Electoral a hacer la fila para eso, pero yo creo que es irrelevante. O sea, las posiciones, el actuar de las personas hablan por sí solos. O sea, yo no me siento para nada representado por la cúpula actual del partido. Mi carrera política tampoco muestra en lo absoluto ninguna sinergia con sus acciones. O sea, yo soy una persona que creo que las posiciones de elección y cuando uno está en cualquier posición de poder en el gobierno es para ejercer ese poder a favor de la gente y desarrollar la gestión de uno en función al desarrollo del país, no para hacerse. Yo tengo 10 años fuera de los puestos políticos. La última vez que fui diputado fue hace 10 años. Tiempo suficiente para que si yo hubiese tenido cualquier mal manejo, hubiese tenido que pagar las consecuencias. O sea, yo tengo 10 años sin inmunidad, tengo 10 años sin ningún tipo de protección de ningún tipo. Y a mí, yo jamás he pisado una fiscalía por mal manejo de recursos. Durante mi última gestión como diputado, yo renuncié al uso de las partidas. Es una carta que cada vez que puedo la publico. Y no solo eso, sino que además solicité una auditoría haciendo la oposición a Ricardo Martinelli, porque yo era uno de los opositores más beligerantes en aquel entonces, y haciendo la oposición solicité auditoría sobre los pocos recursos que había manejado únicamente en el primer semestre y salí totalmente, y mi personal ileso de cualquier tipo de mal manejo. Nosotros creemos en la gestión a favor de la gente y creemos que el país necesita de gente que esté comprometida con eso. Ya pues, en el estado que nos han llevado los distintos gobiernos, en el sentido de la incredibilidad que hay, en el sentido de la decepción, ya se está generando prácticamente un rencor en contra del sistema, lo cual es peligrosísimo. Y quienes somos conscientes y queremos que nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones vivan en un país tranquilo, tenemos que participar, si no los espacios se llenan. Y si se llenan, si no participamos, se van a llenar. O sea, la curul que yo aspiro en la asamblea, alguien la va a ocupar, si no soy yo. Y si gente como Juan Diego u otras personas que han demostrado una buena trayectoria y un buen compromiso no participan y no llenan esos espacios, otros la van a llenar. O sea, aquí se trata de ser consciente de que si uno tiene buenas intenciones, al final hay que participar. Yacir, precisamente porque fuiste oposición dura al señor Ricardo Martinelli, fuiste víctima de uno de los casos de estos de los pinchazos. Los pinchazos. Sí. Exactamente. ¿Qué opinión te merece la situación actual del señor Ricardo Martinelli? Bueno, él fue procesado por ese tema y salió siendo inocente. Otras personas fueron condenadas. Yo creo que en cierta forma se hizo justicia. El tema del señor Ricardo Martinelli es que pues no solamente tenía estos casos, ¿no? Al final la justicia lo alcanzó con otro de los casos, con el tema de New Business. Mira, lo más cruel que siento yo que se hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli fue precisamente todo estos malos manejos de recursos. O sea, cuando tú te robas la plata o cuando tú pones sobrecosto en los proyectos, que hay varios casos, no solamente de New Business, que se ha demostrado, incluso hay confesos de sobrecosto en obras de infraestructura y demás, por ejemplo. Tú te estás robando la escuela, te estás robando la preparación de nuevos médicos. Lo que hablamos ahora, te estás robando el hospital. Le estás quitando la oportunidad de desarrollo a la comunidad de otra gente. O sea, en el caso, por ejemplo, del MIDES, o sea, imagínate, o sea, el MIDES es una institución tan importante que tiene un contacto tan directo con las necesidades de la gente y que de ahí haya salido un proceso
que al final haya terminado con una condena, de verdad que es aberrante. Y yo creo que eso debe quedar en la conciencia de cada quien, sobre todo de cada persona que aspira a ocupar un puesto en el gobierno. O sea, pareciera que llegar al gobierno, en la mentalidad de muchos, es un gran negocio. Y que aspiran a llegar al gobierno para hacerse. O sea, incluso mucha de la gente que critica, y te lo digo yo que estoy de lado acá, que a veces veo los comentarios en las redes sociales, algunos hasta sanguinarios, digámoslo así, principalmente de los call centers, porque cuando vas a ver los perfiles es evidente que son call centers, tienen cero publicación, siguen a yo no sé cuántas miles de personas, no tienen fotografía en el perfil, pero te dicen cosas que uno que las entiende le da a uno un dolor, porque lo que te dicen no construye y lo que proyectan es que nada más hay una envidia de que ellos no están ahí para hacer lo que ellos mismos critican. Entonces, pareciera que es un concepto de quítate tú para ponerme yo. Yo no estoy para eso. O sea, a mí me ha ido regularmente bien estos 10 años, y digo regularmente bien porque por medio hubo una pandemia que a nadie le fue bien. Y de mis negocios tenía uno muy, muy interesante que me daba una buena cantidad de dinero que quebró en la pandemia. Pero me ha obligado a aprender otras cosas, sobre todo a practicar mi profesión de abogado, porque antes no lo hacía. ¿A practicar surf? Sí, porque yo era más empresario que abogado. Y ahora, pues aprovechando las oportunidades que hay en el país como abogado, me he dedicado a traer empresas a Panamá, a representarlas, más en la parte mercantil, a resolver problemas en temas de contrataciones públicas y otra cosa por la experiencia que me dio el ser diputado. Y no me ha ido mal. Tenía una vida muy tranquila en la playa. Yo amo el surf, me gusta mucho, de surfear 2 o 3 veces a la semana, de administrar mi tiempo, de tener calidad de vida. Sí. Y he dejado todo esto porque siento que el país necesita de verdad. Yo no soy el gran salvador, no estoy insinuando eso, pero yo creo que si muchas personas con mis intenciones nos unimos, sí somos los grandes salvadores. Y ojalá eso sea la mayoría que haya en el gobierno ahora. La próxima asamblea tiene que ser una asamblea consciente de que hay que salvar los conceptos democráticos del país. O sea, la asamblea que tenemos ahora es la principal agresora de la democracia panameña. Porque en la medida que tú decepcionas a las personas, sobre todo un ente del Estado, un órgano del Estado, que en su esencia debería ser el principal defensor con sus acciones de la democracia, es la que lastima a la opinión pública, es la que lastima la esperanza de la gente y lastima la credibilidad de la gente. Entonces, al final, esto se vuelve en un rencor contra el sistema. Y eso es fundamental que se atienda lo más pronto posible. Hay que ir con la actitud de la Asamblea de reducir privilegios, de reducirles poderes innecesarios, de reducir ese presupuesto tan cuestionable, tan exagerado. Yo que estuve ahí es inexplicable un presupuesto de ese tamaño. O sea, de coordinar con los demás órganos del Estado, de fiscalizar en realidad la gestión pública. O sea, en realidad, en la manera en que tú practiques tus funciones como diputado, como debe ser, tú devuelves la esperanza a la gente. Y la Asamblea, siendo un órgano colectivo, que no se trata nada más de la decisión de una persona, pues está en las manos del electorado en este momento, es la de escoger a un buen grupo, a un grupo que en verdad vaya en esta dirección y en esta visión. Ese tema va ligado, por supuesto, con la participación de la población en el proceso electoral. Y hemos visto mucha gente harta de partidos políticos. Sí. Y lo dejaron saber con las manifestaciones que hubo en octubre y noviembre, y lo siguen haciendo saber durante esta campaña política. Usted, que busca esta oportunidad nuevamente dentro de la Asamblea, ¿cómo convencería a la gente para, primero, que vaya a votar, y segundo, para que creen partidos políticos, principalmente a los jóvenes, que son un porcentaje muy importante de la cantidad de electores para este proceso electoral? Mira, fíjate, yo primero eliminaría esa palabra de oportunidad, porque es que precisamente ese concepto de oportunidad es lo que confunde a la opinión pública. Porque yo lo que siento cuando me dicen que te vamos a dar la oportunidad es como si yo me fuera a ganar un gran premio, o como si yo me fuera a ganar una posición en donde yo
wow, voy a tener la gran oportunidad de hacerme. Olvídate, en la asamblea, mira, primero sacrificar tu vida privada por vida pública, ya empezando por ahí, ya es un fastidio. A mí, en lo personal, no me gusta la vida pública. A mí, en lo personal, no me gusta que estén cuestionando las cosas que me gusta hacer. A mí me gusta agarrar y estar en la playa sin camisa, en un short, después de salir, agarrar una pinta y tomármela porque tengo ganas de tomar una pinta y que nadie diga nada. Pero cuando tienes vida pública, todas esas cosas cambian, porque pareciera que cuando tienes vida pública, la gente critica lo que ellos hacen. Sí, todo ellos hacen lo mismo. Diputado allá en la playa con una pinta en la mano. Pero tú no lo puedes hacer. Esa pinta la pago yo con mis impuestos. Sí. Eso es lo primero que no existe tal oportunidad. Lo que para mí existe un reto. O sea, un reto de dejar huella, de dejar legados. Como te mencioné ahora, por ejemplo, el tema de la ley antitabaco, eso es un legado. Eso es un legado no solamente mío, de Alcide Vázquez Velázquez, de Pedro Miguel González, de Juan Carlos Tapia, de quienes nos unimos a crear esta situación que posiblemente ha salvado, yo no sé cómo cuantificar la cantidad de vidas que ha podido haber salvado esta ley. Se redujo de manera incuestionable la cantidad de consumo de tabaco en Panamá. La juventud ya no ve el tabaco como una opción. Y esto se ha replicado en muchos países. La ley de sede regional de empresas multinacionales que todos los gobiernos pregonan también es un legado. Al final yo no ando por ahí pidiendo que me hagan una estatua. El tema, por ejemplo, antes en los cibercafés, que los muchachos iban y tenían acceso a la pornografía. Bueno, la ley que obliga a tener los filtros en los cibercafés es una iniciativa mía. La ley de atención obligatoria a los niños de 5 años en los centros de salud de manera gratuita también es una iniciativa de nosotros. O sea, nosotros hemos dejado muchas huellas que uno no anda por ahí pidiendo aplausos. Pero eso es lo que en la conciencia debe llevar quien aspira a tener uno de estos puestos. Que primero, estos puestos son ingratos. Tú no esperes aplausos por nada bueno que hagas, no los esperes, no te frustres por no tenerlos y mejor ten una buena conducta porque la primera mala que hagas te van a caer en pelonera. Pero ¿cómo convencer al electorado de que vaya a votar y que apoye un partido? Bueno, mira, yo mis propuestas, yo las converso en mis reuniones, camino todo lo que pueda. Estoy comprometido con una transformación que lideriza Martín Torrijos. Yo quisiera tener la oportunidad por ser un ejemplo a mis hijos y a la sociedad, porque estoy seguro que el gobierno de Martín va a ser un gobierno igual, mínimamente igual, seguramente mucho mejor de lo que ya fue su gobierno. Y por supuesto que en esas acciones de transformación a mí me encanta estar. Me parece mucho mejor que estar en la playa, mucho mejor que estar surfeando y mucho mejor que estar caminando una montaña. Me parece que hay un challenge, un reto mayor y hay más adrenalina. Así que eso yo creo que la adrenalina es lo que me gusta. Exacto. ¿Qué opina de los falsos independientes? De los falsos independientes. Como candidatos a diputados. Yo creo que no hay nadie en Panamá independiente. Eso es un título nada más. Yo he conversado con candidatos del proyecto Vamos, que les he dicho que hagamos algo en conjunto, y me dice que no, porque Juan Diego no está de acuerdo, entonces ya no eres independiente. Si tú sabes un movimiento y no puedes hacer lo que a ti te nazca o lo que quieras hacer porque el movimiento no te lo permite, ya no eres independiente. Entonces, no existe independencia, siempre existe un propósito. O sea, ahora hay que ver si esos propósitos son sanos o no son sanos. Si esos objetivos de verdad van a favor de la mayoría de los panameños o no van a favor de la mayoría de los panameños. O sea, no critico eso. Lo importante es que quienes se unan por un propósito sano y productivo para el país. Excelente. Bueno, Yacir Purcay, candidato a diputado por el Partido Popular para el circuito 8-5. Esto es Panamá Norte para quienes nos escuchan. Estuvo aquí con nosotros en Shock de Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Yacir.